¿Qué tal, farmers de Azeroth? Sean bienvenidos a lo que será un nuevo video de add-ons para World of Warcraft. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca del add-on llamado Details. Este es un add-on muy importante cuando una persona quiere hacer contenido en World of Warcraft. ¿Por qué? Porque básicamente muestra tu desempeño, muestra qué tan óptimo eres tanto en el combate como también en las diferentes actividades del juego. Te dice cuántas veces has muerto, cuántas veces has interrumpido una habilidad, cuánto daño has hecho, cuánta sanación adicional has hecho. O sea, te dice absolutamente todo. Este es un add-on prácticamente para stalkear. Y como a veces solemos decir en los directos, es un add-on que a veces te dice cosas que es mejor no saber. ¿Por qué? Porque te permite de una manera muy práctica ver el daño, compararte con otros y en el remoto caso seas el que pega menos, pues claro, no ser el responsable si es que faltó el DPS o sobró DPS en algunas estancias, en algunas situaciones. Te voy a estar explicando cómo funciona para que lo puedas implementar y de esta manera pues puedas optimizar también tu gameplay, puedas jugar de mejor manera, así disfrutarías un poco más el juego, teniendo en cuenta que existen herramientas para poder ver qué tan óptimo termina siendo. Espero pues que te guste este video y si quieres más add-ons, estos los estamos dejando en las tarjetas de este video, en la parte superior. Pero bueno señores, explicado esto vamos a estar mencionando cómo funciona el Details. El Details es una opción que tenemos en la lista de add-ons que podemos ir viendo en la parte superior derecha del minimapa. Y aquí podemos ir agregando diferentes ventanas. Originalmente solo tenemos una, pero si queremos más ventanas, estas se pueden agregar simplemente con la opción de crear ventana. Es un poco pequeña la opción, sinceramente, pero fácil de encontrar cuando vemos que tiene un icono de más para darle clic. Cuando hacemos esto aparece otra ventana, nosotros podemos unirla a las que ya existen simplemente acercándola y que aparezcan esos puntitos verdes y como pueden ver ya tenemos 3 de estas ventanas. Ahora, si bien nos mencionan que son 2 de daño y una de interrupciones, eso se puede modificar tranquilamente en el apartado que se encuentra aquí. Esta opción que parece una especie de espada que se encuentra al centro, la podemos utilizar para poder cambiar los diferentes datos, los diferentes valores que queremos saber. Lo más básico es ver el daño. El daño incluye tanto el DPS, daño por segundo, como también el daño en general que estás haciendo. La sanación tiene que ver con la sanación realizada, sanación por segundo, sobresanación o más bien conocida como overhealing. Y claro, estos son factores que pueden influenciarte tanto para hacer mucho daño como también hacer daño, sanación en área, sanación en general. Los recursos son básicamente los puntos de habilidad, los poderes que tenemos, como ya sea la furia, el maná y demás, que podemos ir viendo cuánto se ha restaurado cada cuánto se puede implementar. Y para mí el más importante son los misceláneos. Los misceláneos son esos detalles que podemos ir viendo a lo largo de la estancia, como las interrupciones, las veces que una persona ha dado a resucitar, las disipaciones que se puede hacer. Esto es para el healer, para ver cuántos efectos ha disipado, cuántas veces hemos fallecido en el combate, los buffos que tenemos. Básicamente esta opción, que para mí es una de las más cómodas, nos facilita para poder ver durante las mecánicas qué tanto las hemos ejecutado, sobre todo el tema de las interrupciones, que a veces en los directos pueden ver que siempre lo tenemos en un costado para ver lo mismo. El resto de este add-on, señores, son solamente configuraciones como el tamaño, la facilidad para poder ver algunos detalles. Ya depende de ti si los quieres configurar. Igualmente se encuentran en pantalla, en lo personal, esto es algo que yo no suelo tocar. De hecho, este add-on no requiere de configuración, solamente un rápido tutorial de cómo se implementa, ¿ok? Básicamente, mediante la opción de la espadita podemos ir cambiando los diferentes valores. Y ya esto va dependiendo de lo que tú quieras ver, la sanación, el daño o claro, los efectos que vayamos a estar ejecutando. Otro dato que tienen que tener en cuenta con esto es básicamente la pestaña esta que parece una especie de hoja de papel, que igualmente pueden visualizar, que es la central. Es aquí en donde podemos ver 2 opciones, combate actual y datos globales. Si se preguntan qué es datos globales, es todo el tiempo que han estado en combate, todo el tiempo. Mientras que el combate actual solamente abarca el combate, valga la redundancia, o el encuentro con un solo objetivo o una tanda de enemigos predeterminada. Este add-on tiene la capacidad de poder hacer esa diferencia, de cuando te enfrentas a un enemigo o una tanda de enemigos en concreto,
y el otro es básicamente cuando pasa ya toda la estancia. Por ejemplo, si estás en una mítica, pasan 40 minutos y quieres ver tu daño total o tu DPS promedio, para eso están los datos globales. Y si quieres ver tu DPS durante el combate o solo el daño que has ejecutado, para eso está el combate actual. Esto es algo también bastante práctico porque, por ejemplo, cuando nosotros acabamos una mítica plus o una mítica, este dato automáticamente pasa a ser datos globales, no tenemos que tocar nada. A no ser que tú siempre quieras ver en simultáneo los datos globales en general, puedes poner una opción, 2 veces daño, y ya pones una que ponga datos actuales y datos globales si quieres, ¿no? Eso ya es decisión tuya. Pero en sí, ya te digo que no sería necesario, a no ser que quieras hacerlo de esa manera, ¿no? Combate actual, datos globales, y aquí pongo combate actual normal, ¿no? Cada uno básicamente te van a dar los mismos valores, pero uno sería durante el combate reciente y esto es durante toda la estancia. Pero vuelvo y repito, este dato automáticamente pasa a ser datos globales solo cuando acaba la estancia, así que si quieres tener 2 de estas ventanas es tu decisión, porque puedes hacerlo, puedes tener todas las que quieras. ¿Quieres otra ventana? Repito, nos vamos al apartado del addon que está en la ventana del minimapa y le vamos a dar a crear ventana. Y así sucesivamente puedes ir creando todas las que quieres. Pueden ser todas de daño, las puedes colocar en la parte inferior también. Puedes ver que podemos ir creando también y colocarlas en la parte inferior sin ningún problema. Y de esta manera pues podemos ir teniendo más variantes, ¿no? Eso ya es decisión de cada uno, ¿no? Sin ningún problema. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos eliminar alguna de estas ventanas? Pues le damos a cerrar. Dándolas a cerrar, estaría cerrando la más reciente, ¿no? Y sin ningún problema. Por ejemplo, si nos vamos al apartado de aquí, en opciones, igualmente podemos darle a cerrar sin ningún problema, ¿no? Y así. ¿De acuerdo? Para eso están estas ventanas, uno para cambiar los efectos, otro para poder ver la configuración que igualmente se encuentra en la pestaña y para ver los datos totales que quieras revisar, ¿no? Igualmente tienes otras configuraciones como para reiniciar la información que te compartió, dándole a eliminar datos en esta última ventana, aunque ya es decisión de cada uno. Y bueno, ya para empezar el cómo funciona o cómo te estaría contando, nada, simplemente tienes que empezar el combate. Por ejemplo, queremos pegar a estos enemigos, atacamos y empezamos el encuentro. Ahí pueden ver que el daño se está contando. Está contando cuánto DPS has hecho y también te dice cuánto daño has hecho en total. Por supuesto, esta ventana de daños no dice nada. ¿Por qué la de la derecha no dice nada? Porque la hemos puesto en datos globales. No estará contando hasta que el encuentro haya terminado. Una vez acabe el combate, esta ventana se estaría actualizando. Por supuesto, esto todavía no. Bueno, ahora sí que nos han quitado el combate. Pueden ver que ya podemos volar porque se quitó el combate. Ya se actualizó. Son básicamente los mismos datos porque claro, esto nos está mostrando el combate actual y como solamente ha contado un único combate, pues se mantiene tal cual. Ahora, si pegamos de nuevo, se darán cuenta que de nuevo los datos actuales se están modificando dependiendo del daño que estamos haciendo, mientras que el daño infligido en datos globales normales, pues estos se mantienen tal cual. Igualmente se actualizarán cuando nosotros hayamos culminado el encuentro. Sin embargo, estos datos van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque esto muestra un promedio. Esto muestra un promedio. Los datos globales muestran un promedio en cuanto a tu daño y por supuesto muestra el daño total que has ejecutado. Podemos ir viendo también más información relacionada a todos los encuentros que hemos hecho, que también este addon, como dije, puede guardar cada combate que hemos ejecutado e inclusive su duración, para sacar un promedio exacto de tu daño y tu DPS, es decir, tu daño por segundo. Y ya para finalizar este video, pues dándole clic a cualquiera de las opciones, por ejemplo, dándole clic a esta parte con mi nombre, clic izquierdo, podemos tener mayor detalles del daño, la sanación y los efectos que tenemos. Si queremos leer la habilidad, podemos irlo haciendo simplemente pasando el cursor en el icono del ítem, ¿no? Del ataque o del efecto.
Así podemos ver exactamente cuánto cuesta, cuánto dura y exactamente cuánto daño ejecuta. Y si nosotros queremos ver el daño o el porcentaje que hizo del total de nuestros poderes, lo podemos ver simplemente en esta ubicación, ¿no? Aquí tienes toda la información de cuánto daño ha ejecutado, y si nosotros hemos hecho por ejemplo 46.000 de daño, nos informa que la mitad, el 49.9%, es solamente por el aura de inmolación, y así sucesivamente. Nos dice absolutamente todo. Hay herramientas también para que este addon nos informe qué pactos son otros compañeros, y por supuesto, pasando el cursor sobre el icono, podemos inclusive ir viendo qué talentos, qué efectos tienen los demás jugadores, aunque a veces se buguea, como lo pueden ver en pantalla, ya que aquí no ha salido y menciona que necesitamos actualizar este addon. Igualmente el nivel de objeto a veces no se actualiza, pero eso se puede modificar después. Así que bueno, ese fue el video del día de hoy. Espero pues que te haya gustado. Si tienes alguna duda, consulta, déjalo en los comentarios, suscríbete para más contenido y gracias por estar presente. Nos vemos en un siguiente video. Únete al Discord y al sorteo que tenemos en el primer comentario y en la descripción. Hasta luego, chao.